Bueno, si hay algo que nos preocupa tanto a los padres, son nuestros hijos. Por eso aquí está conmigo la psicóloga Jenny Durán Márquez. Ella es psicóloga infantil educativa y vamos a hablar sobre cómo ayudar a mi hijo con TDAH. Bienvenida. Muchísimas gracias, Frida, por la invitación. A ver, nosotros los padres a veces no encontramos una explicación por qué nuestro hijo es diagnosticado con TDAH. Sí, es cierto. Bueno, primero para empezar me gustaría dar una breve explicación sobre qué es el TDAH, ¿no? El TDAH, que es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, es un trastorno neurobiológico, ¿no? El niño nace con ello, pero esto se empieza a manifestar no los primeros años de vida como tal, sino por ejemplo a los 3, 4 años, e incluso se comienzan a pronunciar mucho más en la etapa ya escolar, hablando de primer grado, segundo grado, ¿no? Y bueno, frente a estas manifestaciones comienzan a evidenciarse problemas de conducta, conductas agresivas, conductas disruptivas, y es ahí cuando los papás pues acuden a consulta porque se dan cuenta de que algo está pasando, algo está ocurriendo con su niño y buscan una ayuda profesional porque el niño comienza a presentar dificultades en el colegio como en la casa también, ¿no? Bueno, además que el TDAH, como comentaba, pues sí, es un trastorno del neurodesarrollo, pero tiene 3 características principales, por así decirlo, para poder identificarlo mejor, ¿no? La primera característica es el déficit de atención y de concentración. La segunda característica, estaríamos hablando de la hiperactividad, que es un niño sobreenérgico, es un niño bastante activo, prácticamente como que vamos a notar que le cuesta estar muchísimo, le cuesta bastante quedarse quieto en lugares donde corresponde o situaciones donde corresponde quedarse quieto. Y por último, pues la impulsividad, le cuesta mucho esperar su turno, ser paciente, ser tolerante, ¿no? Y la impulsividad pues puede llevarle también a reacciones agresivas. Ahora, ¿quién da ese diagnóstico de TDAH? Bueno, si bien es cierto, nosotros como psicólogos infantiles tenemos y contamos con todas las facultades para poder detectar estos casos. Sin embargo, quien da este diagnóstico de manera oficial es un neuropediatra, o debería darlo un neuropediatra. Ahora, muchas veces es confundido un niño que es inteligente y por naturaleza no está quieto, pregunta siempre. Si alguien le quiere quitar, dice, no, esto es mío. O de repente la profesora empieza a explicar y dice, ya me lo sé, da la respuesta. Y entonces a veces es confundido. Entonces, ¿cómo la maestra, los padres o el entorno del niño puede tener la certeza que se trata de un caso de TDAH? Bueno, se supone que ya antes del diagnóstico, ¿no? Claro. Puede tener esta certeza, o cuando hay una alarma que me pueda dar un indicador al padre o a la maestra que algo está pasando aquí o que puede ser TDAH, ¿no? Claro, entiendo. Bueno, en este caso es que el TDAH, como explicaba, pues presenta 3 características principales y entre estas está, si bien es cierto, el que tal vez le cueste esperar su turno, el que tal vez ya esté respondiendo antes de que la profesora termine de realizar la pregunta. Esta es una característica que está pues dentro de tal vez su impulsividad o digamos es un niño muy activo, muy participativo en clase, pero algo muy diferente o muy distinto que presenta un niño con TDAH es que primero y lo más importante o el indicador más importante en el TDAH para empezar, pues es el déficit de atención. O sea, es un niño que le cuesta concentrarse, es un niño que le cuesta terminar sus actividades, terminar una tarea escolar, por más que se trate de una sola ficha, por más que se trate de un solo ejercicio, muchas veces le va a costar terminar esto, ¿no? Entonces vamos a notar que hay un déficit de atención, vamos a notar que es un niño que tiene, como explicaba también, una sobreenergía, es decir, es un niño bastante activo y que le cuesta quedarse quieto, incluso en lugares donde él sabe que corresponde quedarse quieto o por lo menos mantenernos sentados en la hora de clase, a la hora de comer, ¿no? Un niño con TDAH, por ejemplo, a la hora de comer puede pararse hasta 20 veces. Entonces la frecuencia es bastante alta, por ahí podríamos ir dándonos cuenta de que algo está sucediendo, ¿no? Que algo pasa. Ahora, ¿esto es algo hereditario, de repente de papá, mamá? Porque a veces suele decir, bueno, es que yo de niña era así, ¿no? Era intranquila y entonces mi hijo también es algo parecido. ¿Esto se hereda? Bueno, las causas, los factores del TDAH, en realidad se han hecho diversas investigaciones a nivel mundial, pero no hay causas en sí específicas que puedan decir
esta causa como tal es la que determina que el niño pues tenga la condición de TDAH, ¿no? Sin embargo, el factor hereditario sí juega un papel muy importante. Incluso atendiendo yo a muchos consultantes, he tenido la experiencia de detectar en el transcurso de las terapias y de mis sesiones de que en la mayoría de casos mis consultantes son niños con TDAH, varones, y en la mayoría de estos casos también son los papás, ¿no?, que presentan el diagnóstico, hablando netamente del padre, ¿no? Del padre o a veces del abuelo, ¿no? Pero sobre todo refiriéndome más al sexo masculino. Entonces sí hay un factor hereditario que puede jugar un papel importante, digamos, o que se considera uno de los factores o causas importantes en el TDAH. Ya, también se dice que más se presenta en hombres que en mujeres. Sí es cierto, o sea, por ejemplo, actualmente la prevalencia del TDAH es en nuestro país, según el Instituto Nacional de Salud del Niño, es del 5%. Estaríamos hablando, Frida, de que de cada 100 niños en un colegio, 5 tienen TDAH. O sea, no es una cantidad poco significativa, para nada, ¿no? Y bueno, de estos 5 niños se considera, o por lo general se habla de que pues en su mayoría son niños. Incluso en consulta a los psicólogos nos llegan la mayoría pues niños. Ahora, por lo general nos llegan varoncitos, también nos llegan casos de niñas, pero el TDAH se manifiesta diferente en un varón, hablando en los niños, en la etapa de la infancia, pues el TDAH se manifiesta de forma diferente en un niño que en una niña. Es diferente, con muchas cosas muy similares porque finalmente es el mismo diagnóstico, pero se manifiesta de forma distinta. Algo que siempre nos conversamos las personas, ¿no? Bueno, yo soy educadora y siempre conversamos y también con las madres, ¿no? Y decimos, ¿qué pasa? ¿No? Cada vez son más las personas que tienen TDAH. Esto es nuevo, esto es después de la pandemia, a veces culpamos a la pandemia, o es que antes no se diagnosticaba. Bueno, yo creo que acá hay muchos factores, o hay que tener en cuenta muchos puntos, ¿no? El primero de ello es en realidad la poca importancia que le damos a la salud mental y emocional. Entonces, lamentablemente, las madres, empezando pues por los padres, normalizan muchas situaciones. Entonces ven ciertas características de sus niños y piensan, no, es malcriado, no, es distraído, no, etcétera, etcétera. Empiezan a etiquetarlos de forma negativa, pero dudan mucho, o tiene que pasar mucho para que recién pidan ayuda psicológica o pidan ayuda o recurran a la ayuda de un profesional, porque de cierta forma existe mucho estigma y mucho prejuicio, ¿no?, sobre el tema de que ir a un psicólogo, etcétera. Entonces creo que eso de por sí retrasa bastante el ayudar a nuestros niños con TDAH. Ahora, si bien es cierto, es a veces como que es una etiqueta grande, ¿no? Y es como que esa madre carga una mochila muy grande de mucho peso porque ella se siente mal, siente que se le dice a su niño es intranquilo, ahí no más, que no agarre, pero también estos niños se ve que son sumamente inteligentes. Así es, sí. El cerebro de un niño con TDAH para nada es un cerebro deficiente, por lo que se puede creer. A veces las personas pueden considerarlo incluso como una persona con discapacidad intelectual, y para nada lo es. Todo lo contrario, conocemos muchos famosos, conocemos muchos artistas, muchas personas exitosas en el ámbito empresarial, en el ámbito artístico, que tienen el diagnóstico de TDAH, ¿no? Entonces, son personas totalmente inteligentes, personas muy capaces, muy activas, pero sí pasa, pues sí, el tema de que como la mamá comienza a recibir quejas, entre comillas, constantemente del colegio, de la institución educativa, cuando va a reuniones familiares, cuando va a reuniones sociales, amicales, entonces siempre es como que tu hijo, tu hijo, tu hijo. Entonces, cuando la mamá llega a consulta, llega bastante cargada y muy presionada por lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces dice, yo ya no sé qué hacer, mi hijo golpea, mi hijo pega, no quiere hacer caso, no atiende, no presta atención, en el colegio ya no lo quieren recibir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay una carga emocional muy alta, ¿no? Incluso yo he tenido varias mamás que han venido ya con cuadro de ansiedad o depresión cuando han asistido a la primera consulta, ¿no? Sí, claro.
Imagínate, una madre pues quiere lo mejor y de pronto que sientas que por ahí te dicen no, que no ven, o puedes venir pero que no venga tu hijo, pues, ay Dios mío, qué puñalada, ¿no? A mí me dicen eso, ni más vuelvo a visitar esa casa, pero en fin, es parte de lo que pasan, ¿no? Ahora, el tema de los hábitos, las normas, los límites, porque a veces ya sabemos que tiene el diagnóstico y como que todo lo justificamos, ¿no? No, lo que pasa que es por su naturaleza, él tiene que estar intranquilo, tiene que levantarse 20 veces para comer, tiene que gritar, ganar, ¿no? Qué sé yo. Entonces, ¿hasta qué punto se puede dosificar, ¿no? El no pasar la valla de no malcriar a ese niño, ¿no? Claro. Bueno, para empezar, yo siempre, como les digo a todos mis padres consultantes, si ustedes quieren empezar a ayudar a su niño ya una vez que se tenga el diagnóstico y la certeza de que pues, es un caso de TDAH, lo primero que les indico es, ok, primero vamos a conocer qué es el TDAH, cómo funciona el cerebro de un niño con TDAH, porque funciona muy distinto a un niño regular. Entonces eso es lo primero que los padres deben conocer. Yo les digo, empápense del tema, infórmense, averigüen. Van a venir a sesión y por supuesto van a saber más del tema a través de mí, pero no se queden ahí, ¿no? El primer paso es ese, para empezar a ayudar a nuestro hijo. Yo no puedo ayudar a mi hijo con TDAH si primero yo no sé cómo funciona su cerebro, cómo, digamos, él ve las cosas, porque las ve de una forma distinta y las percibe de una forma distinta. Entonces necesito eso primero, ¿no? Y lo segundo es que, como les digo a los papás, cuando ellos llegan a la primera consulta, muchas veces dicen, ya no sé qué hacer, y cuando empiezan a comentar y todo esto, pues dicen, no, él es malcriado, él es tal, lo otro. Incluso hay profesoras que lamentablemente también hacen este tipo de referencias negativas. Entonces yo lo que les digo, cuando se tiene el diagnóstico certero, les digo, es que no es malcriado, tiene TDAH. Es que no es que es distraído o se distrae porque quieres, tiene TDAH. Es que no es desafiante, tiene TDAH. Eso es lo primero que uno tiene que entender, que tiene una condición. Y este es el primer paso para aceptar a nuestro hijo. Una vez que yo lo acepto, pues entonces voy a poder empezar ayudarlo, pero como tú mencionabas, las reglas y los límites, es cierto, hay que trabajar reglas, hay que trabajar límites, rutinas, pero créeme que lo que más empiezo a trabajar con los papás antes de irme por el lado de las reglas y de las normas, que es lo que de forma inmediata, que es lo que ellos quieren, porque quieren ya las medidas de corrección, yo les digo, conexión antes de corrección, es decir, conecta emocionalmente con tu hijo primero, acéptalo, ama, acepta el diagnóstico, averigua sobre ello, conecta emocionalmente con tu hijo, empieza a entender por qué presenta esto, por qué hace esta cosa de esta forma, por qué lo hace de tal manera, ponte de su lado y no en contra de él, porque muchas veces es lo que hacemos, ¿no? Está haciendo algo y entonces ya te he dicho que esto no haga, entonces yo me pongo en una postura en donde le estoy transmitiendo a mi hijo de que yo no estoy contigo, yo estoy en contra de ti, ¿no? Pero si yo más bien le digo, te voy a ayudar, ¿no? Y me pongo en una postura más empática, por supuesto, el niño se va a sentir apoyado. Entonces creo que antes de empezar por las reglas y los límites, que es por donde los papás más se preocupan y creen que es lo que más necesita el niño con TDAH. Ese niño con TDAH lo primero que necesita son reglas y límites. No, no señores. Lo que el niño con TDAH más necesita, primero es amor, es comprensión, es ser aceptado, entender su condición. Y luego ya podríamos estar hablando de pues, establecer reglas, normas y límites que por supuesto son necesarios e importantes. Ahora, si es que ya se tiene, ¿no?, toda esta información, ya sabemos cómo hacer el tema también en las escuelas, ¿no? Porque a veces y resulta que es TDAH y en el aula puedo tener dos, bueno, la normativa dice que hasta 2 niños inclusivos, ¿no? Pero resulta que en el aula tengo 2 estudiantes TDAH, pero cada uno con el diagnóstico distinto, ¿no? Ay, claro, en este caso, bueno, la realidad educativa, el entorno educativo es, podría decirlo yo, es lamentable de cierta forma porque existen muchos profesores, la gran mayoría no están capacitados o no se capacitan en el tema. Por ejemplo, muchos profesores no saben qué es el TDAH, como decía hace un momento, no saben cómo funciona el cerebro de un niño con TDAH, no saben cómo desde su rol como profesores y docentes pueden ayudar a su pequeño a que, digamos, con ciertas estrategias pueda mejorar en el aula, ¿no? Entonces, lamentablemente, hay muchas restricciones y muchas limitaciones en el entorno educativo, ¿no? Por ese lado. Pero por otro lado, también hay muchos maestros que sí se preocupan, ¿no? Así es. Que
sí se capacitan, que piden ayuda, que acuden al equipo SANE, que a veces no se da abasto y que solamente está dirigido para escuelas del Estado, ¿no? Y no privadas, pero de todas maneras se trata de participar y es del otro lado, ¿no? El lado de los padres piensan, acá está mi hijo y bueno, lo dejo acá en la escuela y ahí que hagan todo. Mira, el tiempo se nos ha agotado, se ha ido volando, quiero agradecerte por esas orientaciones que nos brindas y porque sobre todo nuestros niños vivan en un mundo donde se les respete y se les quiera. Te dejo segundos para que te puedas despedir. Muchísimas gracias. Bueno, como última recomendación, lo que yo podría decirles a ustedes, padres, si están notando que sus niños presentan alguna de estas dificultades o se identifican con alguna de las características que hemos mencionado en la entrevista, recurran a un especialista, a un profesional que pueda intervenir con sus pequeños, no solo a nivel de dar terapia, sino que sea un especialista no solo que trabaje con su niño en el consultorio y que hasta ahí quede su trabajo, no, busquen especialistas que vayan al campo, que sepan intervenir, que vayan al colegio, que hagan visitas escolares, que hagan visitas domiciliarias, que acudan a lugares públicos donde sus pequeños presentan esas crisis, donde sus pequeños presentan esas situaciones de conflictos y que sepan cómo intervenir asertivamente para enseñarles también desde una forma 100% práctica a ustedes y tengan, en completa seguridad de que sus niños son niños muy inteligentes, muy amorosos, y en realidad muy valiosos. Lo que yo les sugiero es que principalmente, pues, si están notando estas indicaciones, también investiguen, averigüen, tienen las redes a su alcance, utilícenlo de una forma productiva. Así es, y sobre todo algo muy valioso, que ellos se sientan amados y respetados. Queridos amigos, quiero agradecerles, nosotros y todo el equipo de producción nos sentimos muy contentos y agradecidos de saber que nuestros invitados vienen al programa, nos regalan su tiempo, su experiencia y su conocimiento para ayudarte a ti a hacer mejor tu papel de mamá y de maestra. Nosotros nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao, chao.